Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga a todos y sean bienvenidos a este espacio de reflexión espiritual, palabras para una vida abundante. Damos gracias a Dios por la disposición de mucha gente de la iglesia que ora constantemente con la esperanza y la convicción de que solo Dios nos puede librar de todos los males que nos aquejan como sociedad y como individuos. Es alarmante la manera como las cosas se han ido agravando con el paso de los días. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder interpretar con objetividad espiritual la situación que estamos viviendo. Está bien que se generen expectativas optimistas para levantar los ánimos de las personas, motivándolas para creer que las cosas van a mejorar y que todo volverá a la normalidad. Sin embargo, es también importante que nos preguntemos si lo que la gente quiere y espera está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque aunque las necesidades materiales se satisfagan, si no hay arrepentimiento, la gente seguirá igual de perdida o condenados lejos de Dios, aunque con las manos llenas de cosas. Es verdad que todos anhelamos el cambio, que la situación mejore, pero la pregunta es, ¿el cambio para qué? ¿Para seguir en las mismas actitudes? ¿Volver a la normalidad para trabajar, para adquirir, para comprar, para vender, para gastar, para comer y beber, para viajar y pasear, para negociar, ganar, para divertirse, para entretenerse, etc.? En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, el versículo 1 al 3 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si lo que la gente pide como cambio es para gastar en sus deleites, como dice Santiago, entonces, ¿de qué sirve si la gente sigue en el derroche, la glotonería, las fiestas, perturbando la tranquilidad de los demás, en el despilfarro, en la inmoralidad? Eso es ofensivo delante de Dios. Pedirle a Dios para gastar haciendo lo malo, sin tener el mínimo interés en invertir la vida que Él da, la salud que Él da, los recursos que Él da, haciendo uso adecuado de toda esta riqueza, viviendo de acuerdo a los principios que Él ha establecido. El profeta Jeremías fue un hombre que le tocó vivir en una sociedad que se había pervertido. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 13, versículos 22 y 23, dice: Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también
¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? En los días del profeta, la gente preguntaba, ¿por qué las cosas están mal? ¿Por qué no hay cambio? Bueno, el profeta les responde, por la mucha maldad de ustedes, las cosas no van a mejorar hasta que ustedes decidan mejorar su comportamiento. Y les coloca un ejemplo para que le entendieran más claro. Él les dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Interesante figura, ¿no? Qué manera de decirles el profeta, ustedes están tan acostumbrados al pecado que hacer lo malo se les convirtió en algo normal, en algo natural. El mal se volvió parte de su naturaleza. Ustedes son pecadores espontáneos y eso no se cambia fácilmente. Es tan difícil como querer cambiar la genética de un ser humano para modificar las características propias de su raza, en este caso su color de piel. Hermanos, en la forma como lo plantea el profeta, entendemos que el cambio no es algo fácil, el cambio no es algo sencillo, se requiere de compromiso nuestro, de disciplina, de trabajo, de esfuerzo, se requiere de constancia, de sacrificio, se requiere de renuncia, paciencia. Hermanos y amigos, esto se trata de toma de decisiones, que cada persona decida aceptar lo que plantea Dios en su palabra. Por tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos para cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de actuar. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando los hombres aprendamos a pensar como piensa Dios, entonces la vida será una experiencia agradable. A partir de allí, podemos contemplar la posibilidad de un cambio y de un mejoramiento en las difíciles condiciones sociales. Aunque el mismo apóstol Pablo también era consciente de que no todas las personas se iban a disponer al cambio, ese cambio según el propósito de Dios. Y dijo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, así también en este tiempo hay gente a la que no le interesa en lo mínimo cambiar su manera de vivir. Porque como dijo el profeta Jeremías, están habituados al mal. Y es más importante para ellos lo que piensan, lo que quieren, lo que desean, que lo que dice Dios. Muchos no están dispuestos a renunciar a sus gustos, a renunciar a sus intereses. Por esa razón, como Iglesia de Dios, necesitamos poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, según Mateo 16, versículo 23, para no quedar expuestos a la decepción o a la frustración, porque quizás las cosas que se piden y se esperan nunca se den, y que Dios nos guarde de crear falsas expectativas en las personas, diciéndoles
que estamos orando para que esto mejore. Pero si en realidad no mejora, sino que al contrario llega a empeorar, ¿no será mejor decir que le estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad? Como lo dijo el Señor Jesús en una noche de angustia, según Lucas 22, 41, 42, donde dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos míos y amigos, el Señor Jesús entendió que lo que Él quería, aunque podía ser un buen deseo, no precisamente por eso tenía que darse así, sino que reconoce que la voluntad del Padre está por encima de todo querer humano, y es su voluntad la que se tiene que cumplir, porque definitivamente la voluntad de Dios el Padre es lo mejor. Por eso, si las cosas no salen como esperamos, eso no significa que la voluntad de Dios no se esté cumpliendo. En Romanos, el capítulo 8, versículo 24-25, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, si estamos esperando en la voluntad de Dios, esta esperanza debe estar más allá de las expectativas de esta vida. Cuando esperamos en Dios, aprendemos a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 13 al 16, leemos: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el versículo 39 del mismo capítulo 11 de Hebreos, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hermanos y amigos, esta idea de no recibir en esta vida lo que se quiere puede parecer poco atractiva, poco interesante, pero cuando por la esperanza en Dios entendemos que lo verdadero está más allá de esta vida, entonces estamos dispuestos a esperar
en la voluntad de nuestro Dios, porque estamos convencidos de que al final no seremos defraudados, aunque esto signifique morir esperando. Hermanos, cuando se tiene la mira o la mirada puesta solo en las cosas materiales y se piensa nomás en satisfacer las necesidades físicas, entonces se corre el riesgo de menospreciar lo verdadero, que es de valor eterno, como le pasó a Esaú. Según Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34. Allí la Escritura nos dice de la siguiente manera: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos también nos dice cómo, cuando Esaú cayó en cuenta de su error y quiso recapacitar, ya era demasiado tarde. Hermanos y amigos, que Dios nos ayude a entender su manera de obrar, para no descuidar esta salvación tan grande que Él nos ha dado en esperanza, y que nos convenzamos de una vez por todas de que las cosas por las que sí vale la pena luchar son las que no se ven, porque no son temporales, sino que son eternas. Les invito a que oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a entender tus razones. Señor, por tu misericordia te pedimos, ábrenos el entendimiento para no hacer resistencia a tu espíritu. Danos sabiduría, Dios nuestro, para cederte a ti los espacios en nuestra vida, para que tú hagas en nosotros y a través de nosotros lo que quieres hacer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.